Hola, bienvenidas. Esto es Conectada y seguimos con un villano más del cual vamos a hablar hoy. Yo soy Joana Mora y tenemos una gran invitada el día de hoy. Es una gran amiga que conoce y tiene el temor de Dios y por eso es que hoy está con nosotros. Ara, si te presentas, por favor. Hola, buenos días. Soy Araceli Martínez y estoy aquí por obra y gracia del Espíritu Santo para platicar con todos ustedes. Gracias por invitarme. Muchas gracias por escucharnos y estés conectadas. Yo soy Lucy Escoto y como dijo Joana, vamos a continuar hablando de villanos y hoy vamos a hablar de alguien que se llama Nabucodonosor. Entonces, si no lo conocen, esténse atentas, vamos a platicar de él y vamos a ver qué tenemos en común con Nabucodonosor nosotras. Nosotros empezamos a platicar un poquito sobre él antes y estábamos viendo que a diferencia de los otros villanos que hemos hablado, él fue un villano que se redimió, que cambió, a diferencia de otros villanos que terminaron pues, siendo villanos completamente. Sí. Él sí hubo un cambio. Y bueno, él fue el rey de Babilonia. Babilonia era un imperio súper fuerte. Era el que tenía más dinero, el que tenía más poder, el que tenía más soldados, el que era el más territorio. Entonces era un súper imperio y ahí era el rey Nabucodonosor. Hizo los jardines colgantes de Babilonia, que es una de las 7 maravillas del mundo, pero también él fue el que mandó a destruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Y el templo, pues sabemos que era la identidad del pueblo judío. Mandó a destruir esa parte tan importante que tenían los judíos. Y en Daniel 1 empieza a contar la historia y dice que el Señor le da la victoria a Nabucodonosor sobre Judá. Por más que nosotros podamos pensar que, no, pues es que ellos ganaron porque ellos tenían un super ejército, ¿no? Ellos ganaron porque ellos tenían unos estrategas buenísimos o tenían super protección y tenían los mejores espadas y todo. No es por eso. Siempre Dios da la victoria a alguien y también te dice hoy no vas a ganar. Dios siempre tiene, como dicen, no puede caer una hoja si no es porque Dios lo manda, Lo permitió. ¿no? Lo permite. Entonces aquí Dios le da la victoria y dices, ¿por qué le da la victoria sobre su pueblo? Porque tenían que aprender algo. El pueblo tenía que aprender también algo. Nabucodonosor ordena que se llevaran al palacio a algunos jóvenes de la familia real o nobles y les dice, selecciona solo a jóvenes fuertes, sanos y bien parecidos. Y de ahí se les iba a instruir 3 años a enseñar cuáles era la cultura de ellos, la comida, cómo ellos vivían. Y de ahí después iban a servir en el palacio. Y aquí es donde sale Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que fueron los que eligieron para que se fueran a ser instruidos a Babilonia para vivir ahora sí que después en el palacio. Y Daniel es una de las historias que más me gusta en varios aspectos y también es una de las historias más difíciles de entender, creo, ¿no? O sea, como que tiene el Apocalipsis y Daniel están conectadas, entonces es algo que tienes que verlo con otros ojos, no es como un libro normal, creo, o sea, no es de verdad un libro muy, muy profundo. Entonces, aquí lo que les pasa a ellos, nos damos cuenta que Dios elige a estas personas y no es por casualidad que escogieron a Daniel, ni tampoco a Misael, a Azarías, o sea, no es casualidad. Dios siempre tiene un propósito. Y con esto Dios iba a mostrar, por medio de estos jóvenes, cómo solo hay un solo Dios. Y era como la entrada de cómo conocer a ese Dios, cómo lo iba a conocer el rey Nabucodonosor por medio de estos jóvenes, porque estos jóvenes vivieron diferentes etapas, que era como él veía el asombro y decía, wow, tienen a ese Dios maravilloso, ¿no? O cómo empezó por decir, el rey consultaba sobre asuntos que exigían sabiduría y juicio.
Y dice que cuando él les hablaba y les decía, a ver, vengan todos los que me van a servir, entonces quiero hacer estas preguntas. Y decía que los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Dios nos capacita. Es Dios, no es que, híjoles, que yo ya me eché 10 libros y yo ya leí y aprendí y entonces yo sé y conozco. Cuando tú confías en Dios, el Espíritu Santo te capacita y te hace hablar y te hace decir y te da esa sabiduría que en el mundo no se encuentra, porque es la sabiduría que te da Dios. Nabucodonosor tuvo un sueño y pidió que le dijeran qué soñó y su significado. Les dice primero, pues a su gente, ¿no? Vengan y díganme a ver qué soñé. Y todos eran como, a ver, pero usted díganos qué soñó y nosotros le damos la interpretación del sueño. Les no, no quiero yo no les voy a decir nada. Ustedes tienen que saber. Adivinen. Adivinen. Y no supieron, ¿no? Entonces dijo, bueno, si no lo adivinan, entonces los voy a matar a todos. Aquí nos damos cuenta cómo vemos a un rey sin piedad. Si no me dicen ahorita qué va a pasar, entonces todos ustedes se mueren. No tenía misericordia. Era un rey autoritario, ¿no? Era de lo que yo digo se va a hacer y no me importa lo demás, no me importa nadie más porque es lo que yo digo, yo soy el rey. Daniel se entera, fue con el rey y le pidió tiempo, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Dame tiempo, y fue por gracia de Dios que le dio a los ojos del rey, que le dijo, está bien, te voy a dar tiempo, porque como les comento, él era un rey autoritario y capaz que decía, no, ya les di el suficiente tiempo, pero Dios nos da gracia para hablar con quienes pensamos que tienen un corazón duro o quienes no nos van a hacer caso, quienes tienen autoridad, pero cuando Dios te da gracia, puedes hablar por medio de esa gracia y esa persona que dices, no me va a escuchar, no me va a hacer caso, Dios hace esos cambios que ni tú sabes por qué pasaron o cómo se hizo. Y le pidió a sus compañeros que oraran para que pudieran revelar ese sueño. Nabucodonosor, así como suena trabalengua su nombre, fíjense que significa lágrimas y gemidos de juicio. Que no nos pongan así, ¿verdad? Pensemos qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos. Y pues sí, definitivamente en el Antiguo Testamento, pues en el momento lo que causaba era el significado que le ponían a la persona. Y cuánto en nuestro tiempo a veces no nos damos cuenta qué significa nuestro nombre y quizá por ahí estemos cargando alguna ligadura, alguna atadura, ¿no? Aquellas que se llaman Martas. Sabemos que Marta significa Mara, ¿no? Amarga y cosas así. Entonces, es una parte para que ustedes puedan revisar qué significa su nombre y puedan romper esas ataduras. ¿Y qué significa Daniel? Y bueno, aquí que estamos estudiando a Daniel, Daniel significa juez de jueces. Wow. Y el Señor lo puso con este varón que significaba gemidos de juicio. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que Él siempre nos trae la verdad y nos pone a relucir a través de su palabra. Y bueno, les voy a comentar, esto está fundamentado en Segunda de Reyes 24:1. Dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, ya lo estábamos viendo hace rato con Joana, y Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero él luego volvió y se rebeló contra él, ¿no? Pues bueno, como siempre, hay algo de discordia, si no falta tu siervo o tu aliado que te quiere dar la vuelta, ¿verdad? Nabucodonosor, segundo rey de Babilonia, reinó de 605 a 562 a.C., y durante su reinado conquistó a Judá y llevó cautivos a los judíos. Veamos cómo él está empezando, está sacando ese temperamento. Después del rey Salomón, uno de los imperios más grandes ha sido el de Babilonia. Cuando reinó Nabucodonosor, floreció todo. Construyó calles de baldosas, grandes muros. Las baldosas eran una piedra parecida al mármol, pero aún todavía más fina. Entonces aquellas ciudades eran brillantes de por sí y hacían juego casi con los jardines colgantes porque tenían esfinges de oro. Y bueno, hizo sistemas hidráulicos de los primeros en la antigüedad y construyó hasta un lago artificial. O sea, aquellos que estamos viendo en la actualidad fueron tomados de los registros de ese lugar. O sea, él hizo todos, hizo una gran ciudad. Era un gran ingeniero, economista, y además era político. Un visionario. El señor era un visionario muy inteligente. Construyó fosos, presas hidráulicas,
templos de oro y cedro. Ustedes saben que era la madera más cara de ese momento, que la tenían que trasladar desde África, utilizando, ¿verdad?, al pueblo judío como parte de esa construcción, porque pues ellos también, el Señor bendecía a su pueblo, tocaba sus manos y los judíos producían todo. Entonces, casualmente, ¿verdad?, los tomó y sitió esa ciudad para que ellos les sirvieran. Dice, la más rara y hermosa creación arquitectónica de su reinado, ya lo mencionamos, fueron los jardines colgantes de Babilonia, y por allí en una de sus tantas esposas le construyó un edificio también con esfinges de oro. Era de origen de los medos persas, entonces pues bueno, aparte de que tenía que llevarse bien con con sus alrededores. Y en esta parte del sueño, lo vemos acá en Daniel número 3, en el libro de Daniel número 3, vemos a un rey Nabucodonosor, donde ya conociendo, ya conociendo las grandezas que el mismo Dios, que le decían el Dios de Daniel, hizo, porque los mandó al foso al horno, en la primera parte, los mandó al horno de fuego. Nabucodonosor fue sorprendido por el Señor. A Nabucodonosor el Señor le hablaba a través de sueños. Por ahí si dudan qué significado tienen los sueños, el Señor lo usa. Es una manera de hablarnos en el espíritu, porque nuestro espíritu nunca descansa. El Espíritu Santo tampoco nunca descansa, y es la manera en la que nos quiere prevenir o nos quiere dar algún mensaje, nos quiere enseñar el futuro que tiene para nosotros. A algunos, ¿verdad? No siempre, pero en este caso sí. Y Daniel era un profeta, intérprete de sueños. El Señor lo usaba para todo esto. He ahí que lo manda con este reino, que hermoso el Señor, porque le da los sueños, pero justamente Nabucodonosor vio primero a todos los brujos y a todos los magos del mundo, pero también le pone en su corazón que le preguntara a aquellos varones que se trajo del pueblo de Israel. Porque el mismo Señor le dijo, es que nadie te va a decir qué significa hasta que Daniel lo hace, hasta que él cuenta esa historia. Y dice en esta parte, al escuchar, al ver sorprendidos que ellos salen del horno de fuego sin ninguna quemadura, sin nada de esto, pues como que toca un poco. Y digo un poco porque pues vemos a un rey ensoberbecido completamente, un Tomás o uno cualquiera de nosotros, que nos han sucedido cosas y no creemos todavía. Sabemos que está el Señor, pero no creemos porque estamos esperando todavía algo más, ¿no? En nuestra ignorancia todavía queremos más señales, ¿no? Queremos ver cuándo debemos de pensar que no vivimos por vista, andamos por fe. Es sorprendente porque ni un pelo, Ni nada, olían a quemado. ni olían a quemado. Exacto. Es impresionante. Sí. Así es, dice, entonces Nabucodonosor dijo, estoy leyendo Daniel 3:28, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Es que también Nabucodonosor era su propio Dios, Claro. él era su propio ídolo. Entonces, cuando nosotros estamos en ese momento, cuando nosotros somos nuestros propios ídolos, somos nuestros peores enemigos, porque no sabemos cómo ponerle freno a nuestros pensamientos, y la cabeza del rey era toda una revoltura. O sea, no sabía si dedicarse un día a contar todas sus riquezas, a contar a sus esposas, a contar a sus hijos, o contra quién iba a pelear. Y lo único que le daba paz, como le pasaba también de repente a Saúl, pues era que los tenía allí. Tenía el espíritu apacible de Daniel y de sus demás compañeros, porque ellos se guardaron, decidieron, y dice por ahí, no me acuerdo en qué parte, el espíritu estaba sobre Daniel y sobre todos ellos. Entonces ellos decidieron no contaminarse. Sí fueron al mundo, pero decidieron no contaminarse. Fíjate que está padre cómo están contando toda la historia de Nabucodonosor. Me encanta verlo como
economista, como político, porque aparte hizo campaña política para ser el rey, ¿no? Ajá. Como era un gran ingeniero, podía futurearle a la ciudad y ver la grandeza que quería crear. O sea, realmente tenía muchos planes y los iba logrando, iba conquistando uno tras otro, pero como comenzó Joana diciendo, Nabucodonosor fue puesto como rey y pudo tener en cautiverio a los judíos porque Dios lo permitió. Sí. Así está puesto, o sea, así está escrito. Dios le permitió hacerlo, porque Dios es justo y es justo para todos. O sea, ahí sí la justicia aplica para todos, tanto para sus hijos como para sus enemigos. Y Dios sabía que su pueblo necesitaba una lección, necesitaba pues alguien que estuviera sobre ellos y que les dijera qué hacer. Así es que Dios eligió a Nabucodonosor para llevar a cautiverio a todo su pueblo judío. Nabucodonosor, en toda esta grandeza, en toda esta majestuosidad, como dijeron hace rato, era arrogante, era poderoso, era autoritario, él creía que tenía todo y que lo sabía todo, era su propio Dios. Es más, él se mandó a hacer una estatua y a estos judíos que los tenía ahí como consejeros, les dijo que se tenían que postrar cuando tocaran. Cuando hubiera una musiquita, se tenían que postrar ante esta estatua. Y ellos no lo hicieron, por eso los llevaron al horno de fuego. Pero lo que me gusta aquí es que a pesar de ser tan poderoso, tan grande, tan todo, él sabía que necesitaba a alguien más. Él sabía que necesitaba a Daniel, que necesitaba consejeros, que no podía hacerlo solo, que necesitaba gente. Él sí se creía dueño de todo esto, de la verdad. Y a veces nosotras estamos en esa postura de Nabucodonosor. Somos arrogantes, somos pedantes, sabemos, exacto, creemos que lo controlamos todo, que tenemos la última palabra, que si no se hace como yo lo quiero, no se tiene que hacer, ¿no? Y en esa parte se nos olvida que necesitamos de los demás, que necesitamos un consejo, que necesitamos alguien que nos interprete los sueños, alguien que te aterrice y que te diga, ¿sabes qué? Estás mal. No puedes dejar que te traten así. ¿Sabes qué? Estás mal. No puedes tratar a las personas así. Carga de lluvia. Entonces, alguien a nuestro alrededor, como tú bien dijiste, Ara, con el Espíritu Santo, llenos de ese Dios hermoso, necesitamos juntarnos con ese tipo de personas porque esas personas nos van a hablar no desde lo que ellos conocen, sino lo que Dios quiere decirnos. Porque así le hablaba Daniel a Nabucodonosor. Daniel le hablaba no lo que Daniel le quisiera decir, porque muy probablemente Daniel le hubiera dicho, es que eres un arrogante, eres un petulante, eres un mandón, tú quién te crees, mira que mi Dios es más grande que tú, pero nunca le dijo eso, porque tenía todo para decírselo y no se lo dijo. Él hablaba lo que Dios quería decirle a Nabucodonosor. Él interpreta los sueños, él era consejero, luego lo ve en el horno de fuego, salen del horno del fuego sin que su cabello oliera quemado. Imagínense, ni a humo olían. Y como tú bien leíste, Nabucodonosor acepta que ese corazón puro, que ese corazón firme, que no se dejó corromper por trabajar en el reino, porque, oye, o sea, Daniel trabajaba en el reino, también pudo haber, ¿y cuántos años? Porque no fue nada más un ratito, ¿no? Ya 3 meses. Entonces, también pudo habérsele pegado, se le pudo haber pegado lo del rey Nabucodonosor y ser también arrogante y también ser mandón y también, a ver, no, yo soy consejero del rey, aquí se hace lo que yo digo. Y no fue así. Ellos mantenieron su corazón firme y lo mantenieron viejo, viendo los ojos siempre de Dios y no de Nabucodonosor. Pero aún así nunca fueron irrespetuosos, nunca deshonraron al rey. Siempre se sometieron al rey Nabucodonosor, a pesar de lo malo que fuera o de lo loco que estuviera. Daniel nunca actuó en contra del rey. Al contrario, le servía fielmente. A veces nosotras le decimos, es que es injusto. ¿Cómo voy a servir? ¿Cómo voy a hacer eso? Yo que vivo en no sé dónde, ¿cómo voy a poder ser humilde y servir a otros? A veces estamos en esa altivez y estamos en esa arrogancia y no nos queremos bajar de nuestra nube. Y no nos damos cuenta que también necesitamos de ellos y que necesitamos tener ese corazón humilde como Daniel y que tenemos que abrir los ojos, como en algún momento llega a abrir los Nabucodonosor,
necesito de las demás personas, necesito de Dios, no puedo solo. Y bueno, yo también lo que veo es que cuando Dios hace que Nabucodonosor ahora sí que los capture, aquí cuando los elige se van cautivos. Era algo que eran como esclavos, Secuestrados. ¿no? Secuestrados, Ujú. algo así, pero ellos nunca se quejaron. Ellos nunca fueron de las personas que dijeron, ay, o sea, si tenemos un Dios, ¿por qué ahorita somos los esclavos y por qué tenemos que obedecer y por qué tenemos que hacer esto? Ellos fueron esas personas que decían, si estamos aquí es por algo y yo voy a ser el mejor y yo voy a obedecer y yo voy a sobresalir porque Dios está conmigo, no es por mis fuerzas ni porque yo soy el inteligente, sino porque Dios está conmigo y Él me manda a que yo haga las cosas bien. Cuando tú tienes a Dios, todo lo hacemos porque queremos agradarle a Él, no al mundo, no a la persona que está, a nuestro jefe, quedar bien con Él. Que digo, obviamente es algo que tenemos que hacer, sí, pero tenemos que ver esa perspectiva diferente de pensar que todo es para Dios. No es ni para mí, ni para que quede bien con el jefe, ni para Claro. que quede bien con esta persona. Y también lo que Dios me habla es que tenemos que ser esas mujeres que tenemos que ir a lugares que tal vez no queremos, tenemos que ir con esa persona que tal vez no queremos. Si nosotros obedecemos, somos ese conducto con el cual esa persona va a conocer de Dios. Somos esa persona que va a hacer esa conexión que mucho hace falta en este mundo, pero tenemos que ir con ese corazón humilde a hacerlo, con ese corazón que tuvo Daniel y sus compañeros a decir, Señor, si tú me estás mandando aquí, tal vez no quiero, o sea, no quiero ir con esa persona porque me cae mal, porque veo Me cómo es, me lastimó. lastimó, o no quiero ir a donde me estás mandando, pero ser obedientes y dar ese paso de fe, porque nosotros somos ese conducto. Por eso es que nosotros tenemos que ir a extender el reino. No tenemos que quedarnos nada más calladas y decir, ay, bueno, yo recibo y recibo. Tenemos que dar también, porque para eso Dios nos está Sí. poniendo cosas que hacer o que decir. Pero aguas, porque no es voy a ir a extender el reino y lo voy a agarrar a bibliazos, porque Daniel no hizo eso. Es yo voy a mostrar a Dios con mi conducta, yo voy a mostrar a Dios con mi corazón, yo voy a mostrar cuánto me ama Dios amando a aquellos que no se lo merecen. Voy a mostrar a Dios en mi vida. Y ahí entonces hablo de Dios sin hablar de él. Porque Daniel nunca le dijo, a ver, señor rey Nabucodonosor, siéntese ahí. Mire, le voy a explicar. Nunca le dio una lección y nunca le dijo, esto que está sucediendo es consecuencia de sus acciones. Usted tiene la culpa, porque si usted no hubiera pecado, y a veces nosotras nos ponemos en esa situación y no es así. ¿Cómo abrió los ojos Nabucodonosor a Dios? ¿Cómo lo vio? Lo vio con el amor de Daniel. Lo vio a través de la lealtad, de la fidelidad, de la obediencia que estos judíos le tenían a su Dios. Así dieron a conocer a Dios, no lo dieron a conocer con ninguna otra cosa. Querés conocer a Dios de cierta forma y quieres que todos lo conozcan de la misma manera en la que tú lo conociste y no llegamos todos iguales. Nabucodonosor le fueron abiertos sus ojos de una forma diferente y ahorita vamos a llegar a eso porque aunque Nabucodonosor los vio salir del horno del fuego, eso no lo transformó, eso no cambió su forma de pensar, pero después viene otra prueba. Así es. Otro de los últimos sueños previos a este quebrantamiento del que nos estaban platicando, dice aquí en Daniel 4, que es Daniel 4:24, dice, Daniel está contestando a Nabucodonosor, esto es lo que significa el sueño, su majestad. Vean con qué respeto se dirigía a él, que era su autoridad. Y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor, el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. O sea, ¿en qué tono le está diciendo lo que le va a suceder? Pudo haber en ese momento Nabucodonosor sacar su espada y clavarle a Daniel en el corazón por lo que le no me estaba gusta lo que diciendo. estás diciendo. Dice, comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo
y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Y nuevamente Daniel le dice, Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. En este sueño, obviamente fue cumplido. Dice, 12 meses más tarde, el rey andaba por ahí caminando en la terraza de su palacio real ahí en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi resplendor majestuoso. Egoísmo. Ni yo, nuestro propio Dios, ¿verdad? Dice, mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Nabucodonosor fue el primer humano registrado como licántropo. Está registrado por las sociedades de psicología y de biología humana, que llegó a tal grado su locura que se fusionó, parecía que le creció cabello, lo que ahora conocemos por ahí como hombres lobos y cosas por el estilo. Él se convirtió en una bestia, parecido a la Bella y la Bestia, pero él se convirtió realmente en una bestia. Esos 7 periodos, estamos hablando aproximadamente de unos 7 años más o menos. Por el conteo anterior, pues se cuentan los días diferentes, pero duró bastante tiempo. No lo encontraron, se perdió del reino. Lo buscaron y lo buscaron, pero no lo pudieron O sea, encontrar. se volvió loco. Se volvió loco y tal cual el Señor le habló en el sueño, lo vivió. Se volvió un animal. Ahí fue físicamente, fisonómicamente, se convirtió en eso. Pero ahora, ¿cuánto los que no tenemos el temor del Señor o que no hay Dios en nuestro corazón, nos convertimos en esos animalitos? Ya no sabemos cómo estamos actuando. Sí. O sea, ya nos están creciendo garras, no porque parezcamos lobos, pero sí en nuestra manera de actuar con los demás, ¿no? En el egoísmo que vivimos. Al cumplido el tiempo del Señor, dice, Nabucodonosor, abre los ojos porque termina ese tiempo y llega ese momento en el que todos llegamos en algo, en el que Dios nos habla, en el que Dios nos toma, aunque sea de una uña, porque estamos sumidos hasta lo más profundo del lodo. En este caso, yo creo que Nabucodonosor estaba ahí por ahí en una cueva encerrado, o quizás se le iba a comer hasta otro animal. Y llega ese momento preciso donde el Señor le habla y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. A veces estamos pasando por una situación difícil, complicada, puede ser enfermedad, puede ser económica, sientes desvalido, desprotegido, ya no sientes, y tú vienes de un lugar o de un momento de opulencia, en donde tenías trabajo, en donde te iba muy bien, era próspero, tenías una familia, tus hijos estaban sanos, no lo sé, en donde en un momento decías, es que cómo quisiera regresar el tiempo y estar en ese momento. Y yo creo que Nabucodonosor nos pone a pensar, si hoy estás pasando por un mal momento, es que Nabucodonosor nos hace voltear a vernos. ¿Qué hay en mí que ha hecho o que estoy viviendo esta consecuencia? ¿Será mi altivez? ¿Será mi arrogancia? ¿Será mi falta de perdón? ¿Será mi soberbia? ¿Qué es lo que está pasando en mí o durante todo este tiempo que estoy pasando por esta situación? Porque todos los momentos difíciles, los momentos duros, hay algo que tenemos que aprender de nosotras, de ser transformadas, de cambiar para volver a ser mejor. En este caso, Nabucodonosor tenía que reconocer que nada de lo que tenía le pertenecía, que nada fue por sus esfuerzos, que todo lo que él había logrado, lo logró porque Dios se lo permitió. Tú no tienes hijos porque tú los buscaste, es porque Dios te dio el favor y la gracia y la bendición de tenerlos. Tú no tienes ese trabajo porque seas excelente, es porque Dios te ha dado el favor y la gracia y los dones para que tengas ese trabajo, la inteligencia.
Esas oportunidades te las dio Dios, ¿no? Entonces es darle las gracias a Él en todo momento, ser agradecido con lo que tienes, darte cuenta de las bendiciones que tienes y no esperar a perderlas para poder entonces decir, ay Señor, si fueron por ti. Porque mira, yo por más que me esfuerce en este momento no lo puedo hacer. ¿Cuántas veces por tus fuerzas has intentado recuperar algo, has intentado tener salud y no hay? Porque con tus fuerzas no lo vas a lograr. Necesitas la grandeza de Dios para poderlo hacer. Entonces, creo que Nabucodonosor nos hace voltear a vernos y decir, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que aprender de todo esto para entonces, como decía la palabra, que vas a volver a ser prosperado? Esa es la bendición de Dios que decimos, híjole, la bondad, ¿no? Que a pesar de nuestros errores, de nuestras infidelidades, de nuestras mentiras, de alejarnos de nuestra soberbia, Dios sigue perdonándonos y nos sigue dando la oportunidad en su misericordia de volver a bendecirnos y de volver a ser prósperos, pero siempre que andemos en su camino. Sí, y aquí también Dios nos deja ver que Él tiene todo el poder para poner gobernadores y quitar gobernadores. Sí. Pensando que Nabucodonosor era el hombre más poderoso en la tierra, ¿cómo Dios lo quita en un segundo? Así En es. un segundo. Y a veces podemos pensar ahora sí que hoy en día y pensar, es que, ¿cómo que pues está este gobernador y este presidente y Dios lo permite. Dios lo permite por algo, ¿no? Claro. Hay que aprender también de eso, pero es por algo, porque como empezamos, no se mueve ni una hoja, si no es porque Dios no lo permite. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo no importa el dinero, no importa el poder, no importa nada. Dios pone y quita en un segundo las cosas y las modifica completamente. También me doy cuenta de que sin Dios no tenemos nada, pero con Él tenemos todo. Ujú. De nada le sirvió tener tanto poder, dinero, mujeres, oro y estar hermoso su reino, de nada le sirve si no tienes a Dios. De nada te sirve. Piensa que si no tienes a Dios, no tienes nada. No tienes nada, realmente no tenemos nada, porque nuestra prioridad debe de ser Dios y cuando lo tenemos a Él es cuando entonces empezamos a tenerlo a Él y ya lo demás ya es secundario, ya no es nuestra prioridad porque teniéndolo a Él todo lo tenemos. Cuando regresamos a Él, Él nos restituye, como lo dice Nabucodonosor, ¿no? Fui restituido con mayor honra que antes, porque reconoció a Dios. Cuando tú reconoces a Dios, Dios te va a restituir de lo que hayas perdido, lo que sea. Dios te restituye y te da mucho más. Cambia tu vida a Él, cambia. Y no nada más reconoció a Dios, reconoció su error. Es eso. Reconoció, se arrepintió y cambió. Entonces hay que reconocerlo a Dios, por supuesto, pero reconocer también en la parte que me corresponde, que tengo que cambiar, ¿no? Eso me gusta mucho. Sí dice aquí la palabra, cuando recobré la razón, Cuando recobré. también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Dice, ahora yo Nabucodonosor alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Y esto que está escrito, Él lo mandó, o sea, dice que envió un mensaje a toda la gente, en todas las naciones, razas, lenguas, en todo el mundo para que supieran de este Dios. O sea, siendo es él que se sentía el Dios y el Rey, el Todopoderoso, reconoce y entonces manda a hacer este mensaje para que todo el mundo conozca que existe solamente un Dios y todo lo que él lo pasó y vivió. Qué hermoso, porque fue testimonio. Uh-huh. Dio su testimonio a las naciones. Sí. Qué padre, porque ojalá que nosotras, cuando reconozcamos nuestro error, cuando regresemos a Dios y Él nos restituya, también demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es, pues les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias, Sara, por acompañarnos. Gracias a Ana. ustedes. Por favor, suscríbanse, compártanlo y denle like. Nos vemos.